Muy buenos días, el tema de hoy es victoria. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, 11 al 17. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Victoria. Para que usted y yo podamos tener victoria, el enemigo no se va a quedar quieto. Siempre que el Señor da una palabra, una promesa, el enemigo se levanta en contra para que esa promesa, esa palabra no se cumpla. Y él se levanta y manda sus huestes de maldad para que se interpongan, para que esa bendición no llegue a nuestras vidas. Es como cuando miramos que nosotros vivimos con tres cielos. Está el cielo que usted y yo vemos. Está el segundo cielo donde opera Satanás y sus demonios. Está el tercero donde habita el Padre, el reino de Dios, ¿cierto? Pero para que la bendición baje del tercer cielo y llegue a la tierra, tiene que pasar una guerra que está entre el tercer cielo y el segundo cielo para llegar al primer cielo, para pasar el primer cielo. Y esa lucha la debemos ganar usted y yo. Para que toda victoria usted y yo la conquistemos, debemos estar revestidos de la palabra de Dios, revestidos de la armadura de Dios, así como nos habla el apóstol Pablo, que debemos revestirnos de la armadura de Dios. Cuando usted y yo nos revestimos de la armadura de Dios, empezamos una conquista, una victoria. Y esa victoria se ejecuta en el reino espiritual, porque están los ángeles y los demonios luchando para que esa bendición llegue a usted y a mí. Pero en usted y en mí nos corresponde ganar la victoria, para llegar a la victoria que el Señor tiene preparada de antemano para usted y para mí. Pero hay victorias que se demoran y es precisamente porque a veces nos dormimos o esperamos, o que de pronto alguien ore por mí, o que de pronto otra persona ayune por mí, alguien interceda por mí, de pronto que la iglesia oren por mí, de pronto que el pastor ore por mí, y no hacemos nada, no hacemos, ni siquiera nos movemos a orar, a ayunar, a clamar, a interceder o a leer la palabra o a declarar una promesa de Dios. Sí, a mí me dieron una promesa, sí, Dios me habló a través de tal persona, Dios me dio un sueño, Dios me habló en la palabra, Dios me dio una promesa, pero sabrá Dios cuándo se cumplirá esa palabra, cuándo se cumplirá esa promesa, porque ya Dios me ha hablado varias veces, ha profetizado a través de otras personas. Hay veces somos tan negligentes que esperamos que los demás hagan la victoria por nosotros. No, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque él dice que el reino de los cielos solamente le arrebatan los valientes. Y los valientes son los que nos levantamos a la brecha, clamamos, intercedemos, oramos, gemimos delante del Señor y nos cubrimos con la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios, pero también nos revestimos con la vestidura del guerrero. Y eso es lo que nos hace falta a usted y a mí, revestirnos con la vestidura. También poder clamarle al Señor cómo podemos vencer lo que el enemigo no nos ha dejado que llegue a nuestras vidas. Para que la vida cristiana vaya de victoria en victoria y de gloria en gloria, es necesario que también vayamos de prueba en prueba. O lo que sería decir, debemos ir de batalla en batalla, porque sin batalla no hay conquista. Muchas veces queremos conquistar sin ni siquiera levantarnos en pie de guerra. Está claro que no hay victoria sin batalla, ya que cada prueba o batalla que usted y yo superemos se convierte en una gran victoria para nuestra vida cristiana. Es por eso lo que el apóstol Pablo nos habla en Filipenses 3, 13 al 14. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿dónde está el supremo llamamiento que el Señor nos habla a usted y a mí? ¿Dónde está esa llegada, ese llamamiento hacia la vida eterna? ¿Qué estamos haciendo para ese supremo llamamiento? Porque muchas veces el apóstol Pablo nos dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero hago una cosa olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si usted y yo vivimos enfrascados en el pasado, lo que me hicieron, lo que me hablaron, cómo me trataron, es que el pastor no me habla, es que me trataron mal en esa iglesia, es que me miraron, no me saludaron, me dijeron, no me dijeron. Miles de argumentos que el enemigo mete en el hombre para que el hombre se aísle y salga
de las cosas de Dios, del propósito del llamado. Y como somos tan ágiles que le echamos la culpa a otros y no miramos qué error cometemos nosotros, sino siempre miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que hay en nuestro ojo. Para que usted y yo podamos conquistar, debemos ir a la batalla. Pero el Señor no nos manda a usted desarmados, no nos manda a ir a defendernos en nuestras propias fuerzas. Él nos da las estrategias, así como lo habla aquí el apóstol Pablo en Efesios 6, que él habla sobre la armadura del cristiano. Usted y yo debemos armarnos, debemos ponernos el cinto de la verdad, hablar la verdad por encima de todo, ponernos el casco de la justicia, el casco de la verdad, hablar la verdad, pero también ese casco cubre los pensamientos. ¿Qué es lo que el enemigo ve detrás de los pensamientos? Frustración, inseguridad, temor, zozobra, derrota, fracaso. ¿Qué es lo que el enemigo vende y que nosotros vivimos enfrascados en esa situación? Donde el llamado de Dios se cumple en nuestras vidas siempre y cuando usted y yo nos levantemos en pie de guerra y nos vayamos a la batalla dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Pero también tenemos ángeles a nuestro alrededor que le podemos pedir al Señor que envíe ángeles de guerra, ángeles de protección, pero también que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, esas estrategias en el poder del Espíritu de Dios, cómo vencer cada batalla. Porque recordemos que el enemigo trabaja es en la mente para derribar al cristiano, para derribar al hombre y hacerlo sentir miserable, una persona sin valor, una persona que no es valorada precisamente porque trabaja en la mente con pensamientos de frustración, de ansiedad, depresión y de abandono. Ya que el Señor quiere que usted y yo lo entendamos y lo empecemos a ejecutar y a ponerlos por obra. Ya que los versículos de Efesios 6, aquí encontramos que el apóstol nos recomienda armarnos para vencer en la lucha espiritual que tenemos. En el verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Será que usted y yo estamos firmes contra las acechanzas del diablo? ¿O será que cuando viene un problema, un conflicto, una dificultad, hablamos acorde al problema, al conflicto, a la dificultad y murmuramos, criticamos, inclusive hablamos palabras soeces, vulgares, malintencionadas? ¿Qué estamos haciendo para llegar a la victoria? ¿Será que la victoria la ganó fue el enemigo en nuestra contra porque no estamos haciendo nada para conquistar la victoria que el Señor ya quiere que usted y yo lo hagamos? Porque en Él iremos con Él, con el Espíritu de Dios, a la conquista de la victoria. Ya que el apóstol Pablo nos habla que para obtener la victoria en las batallas, usted y yo necesitamos más que nuestra fuerza de voluntad. Pero para obtener la victoria en las batallas sobrenaturales, necesitamos también un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural lo conseguimos con el Rey de Gloria. Lo conseguimos a través del poder del Espíritu de Dios. Ya que, como lo dice la palabra en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque hay veces viene una aflicción y el temor y nos deprimimos, nos llenamos de depresión, de temor y de zozobra. Pero el Señor dice: estad firmes, Él ya venció. También encontramos que el Señor nos habla: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, el Señor nos habla para que en Él tengamos paz y para que Él tengamos el poder, la fuerza, la vitalidad, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la revelación, la verdad, para vencer al adversario y por conquistar y llegar a la victoria. Ya que esta es nuestra esperanza y fortaleza, ya no que nuestro Dios es el vencedor. Es cierto que tendremos usted y yo luchas, batallas, aflicciones, pruebas, tentaciones, es cierto, pero tenemos el mejor armamento para lograr la victoria. Tenemos el favor de Dios a favor de nuestras vidas, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Si usted y yo tenemos puesta nuestra confianza en Cristo Jesús y trabajamos las estrategias que Él mismo nos da a través de la palabra, le aseguro que nos dará la victoria en todo. Porque así como lo dice el mismo libro de 1 Juan 5:4, dice: Él ya ganó la victoria a favor nuestro, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hoy oro y le pido al Señor que la fe suya y la fe mía esté puesta en nuestro Señor Jesucristo, pero también que utilicemos las armas, las estrategias para vencer toda adversidad en contra del enemigo y podamos conquistar y tener la victoria que el Señor ganó a través de la cruz del Calvario. La podremos conquistar en el nombre de Jesús. Amén y amén.